Muchas gracias a la Universidad de Antioquia por esta invitación. En nombre del director del DANE, el doctor Mauricio Perfetti del Corral, les manda un sincero saludo. Por unos compromisos internacionales no pudo estar acá, pero espero que mi exposición pues cumpla sus expectativas. Hoy vengo a referirme a los resultados del tercer Censo Nacional Agropecuario. Es muy importante precisar que el país contaba con un censo agropecuario que databa de 1960. Teníamos más de 50 años sin saber cómo estaba en realidad el campo. Y cómo estaba en realidad porque, como ustedes saben, los censos son unos ejercicios estadísticos que intentan medir la totalidad de una población, aunque existían algunas caracterizaciones como las que hacemos en el DANE con la Encuesta Nacional Agropecuaria o las que hace el Ministerio de Agricultura con las EVAs, pues digamos que no había en general un censo y sobre todo del área rural dispersa. Entonces, conscientes en el DANE de la responsabilidad de producir información estadística estratégica, el DANE emprendió una misión muy importante: realizar el tercer Censo Nacional Agropecuario. Y hoy nos han invitado a exponer un poco los resultados de lo que encontramos en este Censo Nacional Agropecuario sobre los hogares. Y pues aunque sabemos que el tema es un poco agricultura familiar, pues digamos que para efectos de medición nuestra unidad de observación son los hogares. Los hogares es una definición que por lo general está compuesta por un jefe de hogar, que el jefe de hogar es quien en la mayoría de las oportunidades aporta el mayor valor para proveer en un hogar. Este puede ser un hombre o una mujer, su cónyuge y pues hijos si los hay. Entonces voy a contarles unos resultados, primero unos aspectos muy generales de lo que fue esta operación estadística colosal que realizamos en el 2014. Luego una clasificación de las unidades productoras según la mano de obra del hogar. Esto digamos que es lo que más se asemeja a la agricultura familiar, lo que encontramos en el Censo Nacional Agropecuario. Algunas características importantes sociodemográficas de estas unidades de producción y algún análisis de actividades agrícolas y pecuarias que nos da el censo. Entonces, lo primero que quiero decirles es que este censo, por la complejidad de medir las áreas rurales dispersas, ha sido el ejercicio estadístico a nivel nacional más complejo que ha realizado el DANE en su historia. En este censo nosotros lo hemos denominado un censo incluyente. ¿Por qué? Porque tiene un alto componente étnico. Trabajamos de la mano con las comunidades étnicas para poder llegar, para poder hacer una medición, para poder dar una fotografía de cómo están las comunidades étnicas en el país, en el área rural dispersa. También no solamente fuimos a los territorios étnicos, sino también a los parques nacionales naturales, con toda la complejidad que esto implica. Tuvimos una cobertura operativa del 89.9%. ¿Por qué? Porque pues como todos sabemos tenemos algunos parques naturales que están bajo el agua. Entonces nuestro director siempre dice que nuestros recolectores no eran buzos y por lo tanto pues no pudimos hacer un censo en este tipo de parques. Estuvimos en los 32 departamentos del país, en los 1.101 municipios. Fuimos a 20 áreas no municipalizadas, estuvimos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, visitamos 773 resguardos indígenas, 181 tierras de comunidades negras y 56 parques nacionales naturales. Este ejercicio se llevó a cabo prácticamente durante un año, entre el 2013 y el año 2014, en donde nuestros encuestadores fueron directamente, visitaron cada una de las unidades de producción. Entonces, para contarles un poco, pues es muy importante saber cuál es nuestra cobertura, ¿no? Nosotros nos fuimos a
contar el área rural dispersa. Digamos que cuando uno hace medición, pues uno puede hacer la medición en las cabeceras municipales, hay unos centros poblados y hay un área rural dispersa. ¿Qué es eso que está por allá, que casi nunca se cuenta, que casi nunca se sabe y que además tiene unas complejidades enormes para poder llegar? Estuvimos allá, en el área rural dispersa. Nuestra unidad de cobertura era poder llegar al predio y dentro del predio pues tomar unas características sociodemográficas de lo que encontrábamos allá. Si era una unidad de producción o una unidad de producción agropecuaria, una unidad de producción no agropecuaria. Hicimos una caracterización muy importante de los productores agropecuarios. Queríamos mostrarle al país quiénes son las personas que toman las decisiones en las unidades de producción y cuáles son sus características sociodemográficas principales. Y finalmente, nuestra unidad de observación y análisis es la unidad de producción agropecuaria. Esta palabra la van a ver mucho al desarrollo de la presentación, y las unidades de producción no agropecuarias, que son aquellas unidades que estando en el área rural dispersa tienen usos diferentes a los usos agropecuarios, por ejemplo el tema de artesanías y algunas actividades industriales importantes que encontramos. Bueno, entonces, como les comenté, pues esta es una gran caracterización de unos resultados del Censo Nacional Agropecuario. Primero, pues tenemos 2.370.000 unidades de producción agropecuaria y 534.000 unidades de producción no agropecuaria. Digamos que para llegar un poco al concepto de economía del hogar o acercarnos un poco al concepto de economía familiar, el censo agropecuario nos permitía caracterizar un poco esta población. Medir el tema de familia de forma estadística, digamos que no es un tema realmente fácil, pero nosotros sí tenemos una unidad de observación que es el hogar. Entonces, tratamos de llegar. Encontramos en estas unidades de producción agropecuaria, encontramos unas unidades de producción agropecuaria donde no había personas. Pues digamos que eran extensiones de tierra dedicadas a diferentes usos o de diferentes coberturas. Y había unas unidades de producción agropecuaria en donde encontramos personas. Estas corresponden al prácticamente el 48% del total de las unidades de producción. Y en el censo agropecuario hicimos una caracterización muy importante de lo que son los productores residentes. Entonces, encontramos unidades de producción agropecuaria en donde el productor no residía en la unidad de producción. Puede ser que este productor resida en la cabecera municipal o resida en un centro poblado, pero no residía en la unidad de producción. Y el 51.2% de las unidades de producción agropecuaria encontramos productores residentes. Entonces, miren lo que encontramos de personas que nos respondieron que para el personal permanente que había trabajado en la unidad de producción eran personas del hogar, de la familia del productor residente. El 80.6% para las UPA sin productores residentes y casi el 88% para la UPA con productores residentes. Entonces, es decir que tenemos unas unidades de producción en donde hay un componente importante de mano de obra, digamos que familiar, de mano de obra que hace parte del núcleo familiar de un productor residente. Entonces, con esta explicación, toda mi presentación, pues digamos que la voy a basar en este universo. Vamos a mirar esas unidades de producción en donde el productor era residente, vivía en la unidad de producción y aparte de eso, su familia hacía parte de la mano de obra permanente que nos respondieron durante el censo. Entonces, digamos que eso es lo que podemos asimilar más a una agricultura familiar. Y ese es el primer resultado. Entonces, algo muy importante es que los datos del Censo Nacional Agropecuario nos permiten tener una caracterización a nivel departamental, a nivel municipal
Y algo que nunca se había hecho es a nivel veredal. Toda la información que les voy a presentar está disponible en la página web del DANE. El DANE, este es el primer hallazgo que hicimos nosotros. Pusimos a disposición de los usuarios en general la base de datos anonimizada. Es decir, que toda la información que les presento, ustedes pueden entrar, pueden descargar la base de datos y pueden hacer análisis de todo tipo, porque el cuestionario del censo tenía más o menos 180 preguntas para las unidades de producción. Y para las unidades de producción no agropecuarias utilizábamos un cuestionario adicional con una caracterización diferente de más o menos 40 preguntas. Entonces, todo esto lo pueden encontrar en la página web del DANE. Entonces, lo primero que les quiero contar es que para las unidades de producción agropecuaria con personas en los departamentos de Guainía, Vaupés, Amazonas, Bichada, Guaviare y Chocó, estos departamentos se caracterizan por contar con productores residentes con mano de obra del hogar. Entonces vemos unas unidades de producción que manifestaron en donde encontramos personas y unas unidades de producción donde encontramos que los productores residían ahí, y el productor acá es la persona que realmente toma las decisiones en la unidad de producción. Y en estos departamentos pues encontramos un porcentaje muy importante de que la mano de obra que se emplea tiene un gran componente familiar. Pues digamos que son departamentos en donde se caracterizan mucho los cultivos de pan coger, entonces digamos que era algo que esperábamos encontrar. Ahora vamos un poco con el tema de las personas. Encontramos 4.234.000 personas en las UPAs en el área rural dispersa, donde estas 2.069.000 pertenecen a UPAs con productores residentes. Casi un 50% de las personas que encontramos en estas unidades de producción, los productores residentes manifestaron vivir ahí. Entonces, acá también los resultados del censo nos permiten hacer una caracterización por sexo. ¿Cómo están las personas que encontramos en estas unidades de producción agropecuaria, en donde hay personas, y en aquellas unidades de producción en donde tenemos a un productor residente? Entonces vemos que hay una, digamos que, igualdad entre las mujeres y los hombres. Vemos que los hombres tienen un porcentaje un poco mayor de la población en las unidades tanto de producción agropecuaria como en aquellas unidades de producción en donde hay un productor residente. Entonces vemos algo muy similar, una población compuesta un poco más por hombres que por mujeres. Y ahora algo que también hicimos es caracterizar el tamaño de estos hogares. Digamos que cuando uno mira las estadísticas socioeconómicas del país, uno puede establecer que el tamaño de los hogares en el total nacional, y esto es como para tener un referente, llega a 3.1 personas, es decir, cada vez los hogares son un poco más pequeños, y en las cabeceras municipales nosotros encontramos que el tamaño del hogar es 3.1. Acá, ahí digamos que es un hallazgo, vemos que donde tenemos unidades de producción con productor residente y mano de obra del hogar, estos hogares son un poco más grandes. Tienden un poco a 4 y hicimos una caracterización también por tamaño de la unidad de producción. Los que están entre 10 y menos de 20 hectáreas tienen unos tamaño de hogar un poco más grande. Entonces vemos el tamaño de los hogares en el área rural dispersa y sobre todo acá en las unidades de producción en donde tenemos productores residentes. También hicimos unas pirámides poblacionales de las personas que encontramos en estas unidades de producción y vemos que, que las pirámides no distan mucho, ¿no? Vemos unas pirámides con una concentración importante de la población entre los 5 y los 29 años aproximadamente. Y acá, ¿qué podemos ver? Pues digamos que
vemos poblaciones con una población medianamente infantil y juvenil importante, y lo que esperamos es que exista un proceso como de migración importante en estas edades. Y esto es algo muy interesante porque más adelante vamos a ver algunos indicadores educativos en donde realmente vemos que tenemos unas tasas de asistencia escolar importantes en la población menor, pero cuando vamos a la población juvenil encontramos unas tasas de asistencia no tan buenas. Entonces, digamos que estos son unos resultados muy consistentes de lo que encontramos en la población de estas unidades de producción. Y esto era lo que les estaba contando. Entonces, esta es la tasa de asistencia o no a la educación de la población entre 5 y 16 años. Vemos tasas de asistencia importantes que llegan al 80%. Esto no cambia mucho entre el total de las unidades de producción con personas y las unidades de producción en donde tenemos mano de obra del hogar. Entonces, el porcentaje de los niños que no asisten apenas es el 20%. Pero miremos qué pasa cuando miramos esa tasa de asistencia en la población entre 17 y 24 años. Digamos que esta tasa de asistencia prácticamente se revierte, ¿no? Y entonces vemos que solamente el 28% de las personas que encontramos en estas unidades de producción asiste a un establecimiento educativo. Pues digamos que esto es muy importante, pero este es un comportamiento que también vemos mucho en las áreas urbanas. Acá en estas poblaciones por lo general encontramos poblaciones que están atendiendo educación secundaria y también educación universitaria. Entonces ahí tenemos unos índices de inasistencia y de deserción un poco mayores. Y este es un indicador de analfabetismo. Entonces acá caracterizamos las personas de 15 años y más que no sabían leer ni escribir. Y recordemos nuestra pirámide poblacional que vimos hace un momento, en donde tenemos una pirámide muy gorda en la parte de abajo y tenemos unos indicadores de asistencia muy importantes, sobre todo en la población menor. Pero estos indicadores de asistencia no se comportan de la misma manera cuando escalamos más arriba de esa pirámide y vemos que hay indicadores de inasistencia muy importantes en la población adulta y también una concentración importante en estas unidades de producción de población mayor. Entonces acá vemos que estos indicadores, el 14.1% de las personas que encontramos en estas unidades de producción con producto residente y que utilizan mano de obra del hogar, manifestaron no saber leer ni escribir. Y esto es un referente. En el último Censo Nacional de Población y Vivienda que hicimos en el año 2005, este indicador para el área rural dispersa era el 19.1%. Pues digamos que ha habido una mejora, pero si lo comparamos con el indicador a nivel nacional, con ese indicador que vimos al inicio de todas las unidades de producción, pues digamos que este indicador es mucho más alto. ¿Y esto por qué está explicado? Recordemos que al principio tenemos unas unidades de producción y unidades de producción no agropecuaria. En las unidades de producción no agropecuaria tenemos actividades que están un poco dadas más a la industrialización y ahí pues digamos que vamos a tener unos indicadores sociodemográficos mucho más satisfactorios. Bueno, esto es un poco más de indicadores del nivel educativo de esta población. Vemos que la mayor parte de esta población básicamente ha cruzado la primaria. Tan solo el 17.2% asisten a secundaria. Y la educación media y la educación universitaria, pues digamos que tiene unos porcentajes muy bajos. Tenemos una población con necesidades de educación, sobre todo en la secundaria, en la media, y yo diría que para este tipo de población con necesidades muy importantes en los niveles técnicos. Con los resultados del censo también pudimos hacer algo muy importante que hacemos en el DANE y es el índice de pobreza multidimensional. Usualmente hay dos formas de medir la pobreza.
La pobreza se puede medir de forma directa y es qué tanto su poder adquisitivo le permite a usted satisfacer unas necesidades básicas para poder desarrollarse de forma normal. Esa es la forma directa de medir la pobreza o aquello que llaman la pobreza monetaria. Pero hay una forma indirecta de medir la pobreza y es qué tantas, aparte del dinero, qué otras carencias tiene usted que lo hacen vulnerable para poder estar en la pobreza. Entonces, esto es una metodología internacional que se ha desarrollado. Colombia es un país pionero en esta medición, con los conceptos de un economista muy importante que es Amartya Sen, y este indicador lo calculamos para el total de la población. Este indicador tiene 5 componentes, pero digamos que el componente que nos falta acá es el componente de mercado laboral. El censo agropecuario no nos iba a permitir medir ese componente, entonces por eso ustedes ven acá este título, un índice de pobreza multidimensional ajustado. Es decir que ajustamos la metodología del índice de pobreza multidimensional, eliminamos el componente de fuerza de trabajo o mercado laboral y calculamos un índice con las 4 dimensiones que podíamos tener en el censo. Digamos que estas dimensiones al interior son mucho más robustas en la metodología grande, pero acá pues lo hicimos con la información que teníamos disponible. Miramos condiciones educativas, condición de la niñez y la juventud, miramos el tema de salud y algunas condiciones básicas de la vivienda. Entonces, con esta metodología que encontramos, que el 52.4% de la población que encontramos en las UPAs con productores residentes y mano de obra están en pobreza multidimensional, es decir que tienen las carencias que les mostré hace un segundo. Tienen algún tipo de carencia en términos de condiciones de vivienda, de salud, de condiciones de la niñez y de condiciones educativas. Y entonces miremos que este es un índice de pobreza multidimensional más alto que el índice de la población que encontramos en el área rural dispersa. Entonces vemos unas unidades de producción en donde utilizan mano de obra familiar con mayores carencias. Y cuando nos pusimos a mirar estos componentes, encontramos que las carencias más importantes estaban en las viviendas, en el material de pisos, en el material de paredes. Fueron los hallazgos que pudimos dimensionar. Y acá el censo también preguntaba, en la unidad de producción, ¿quién toma la decisión? Porque cuando vamos, hacemos una caracterización, miramos quiénes son hombres, quiénes son mujeres, pero también es muy importante saber dentro de la unidad de producción quién toma la decisión, si la decisión la toma el hombre, la toma la mujer o se hace de forma conjunta. Y encontramos que para el caso de las mujeres, el 24.6% de las mujeres toman decisiones en estas unidades de producción, pero pues digamos que hay un porcentaje muy importante de los hombres que toman decisión. Las mujeres están participando en la mitad de las decisiones que se toman en las unidades de producción. Y esto ya es un poco hablando de la actividad agropecuaria. Entonces, en términos agrícolas, ¿qué encontramos? Según el área, el uso y la cobertura, encontramos que en las unidades de producción con productor residente y mano de obra, el mayor uso es agropecuario. Encontramos un 71.7%, no muy diferente al total de las unidades de producción con personas. Pero de este uso agropecuario, el mayor aprovechamiento es para actividades agrícolas. Y dentro de las actividades agrícolas encontramos que el 86% se utiliza para cultivos. Tenemos un 11.2% para descanso y un 2.8% para barbecho. Y esto es un hallazgo muy importante, digamos que el censo también nos permitió caracterizar no solamente el número de unidades de producción, sino su tamaño.
Entonces, ¿qué encontramos? Que aproximadamente una tercera parte de las unidades de producción en donde encontramos personas estaban en unidades menores a 1 hectárea. O sea, digamos, tenemos un gran número de unidades de producción, pero ocupan una muy poca parte del territorio. Y vemos un número muy pequeño de unidades de producción con una extensión muy importante del territorio. Entonces acá vemos una concentración muy importante de la tierra. Y estos son unos mapas de calor en donde la idea de los mapas de calor es que cada puntico representa la presencia de la unidad de observación. Entonces acá tenemos las unidades de producción agropecuaria. Entre más intenso es el color, esto quiere decir que ahí vamos a encontrar muchas más unidades de producción agropecuaria. Entonces acá traemos, ¿en dónde encontramos unidades de producción? Con personas. ¿Y en dónde encontramos unidades de producción? En donde hay un productor residente y hay mano de obra del hogar. Entonces vemos acá unos cambios muy importantes, pues digamos que esto puede estar asociado un poco a cultivos un poco más industrializados. Vemos unos cambios importantes en Antioquia. Acá Antioquia ya no es tan oscurito, y un poco en Santander también, norte de Santander, y una parte de Sucre. Entonces vemos cómo las unidades de producción que utilizan mano de obra del hogar, pues ya se ubican espacialmente prácticamente en toda nuestra cordillera, en donde está caracterizada gran parte de la actividad agropecuaria del país. Y entonces también miramos cuál era la participación de estas unidades de producción con personas según las actividades que se hacían en estas unidades de producción. Entonces encontramos una gran vocación agrícola de cultivos frutales, forestales dispersos. Encontramos una actividad pecuaria muy importante en estas unidades de producción. También tenemos el uso de viveros, los pastos y un poco de pesca artesanal. Pero pues digamos que lo que se destaca acá, unidades de producción con vocación agrícola y con vocación pecuaria. Y en el tema pecuario que encontramos, el censo nos permitió hacer un completo inventario pecuario de todo lo que encontramos en estas unidades de producción. Y vemos que en estos hogares, en donde hay mano de obra del hogar, tenemos una participación muy importante del inventario de porcinos. Vemos que el 43.1% de los porcinos que encontramos en el territorio nacional, que llegaron a los 916.088, están en unidades de producción en donde hay mano de obra del hogar. También vemos un porcentaje importante de los ovinos, de los caprinos, y acá tenemos otras especies en donde podemos encontrar gallos, pollos, gallinas. Digamos que este tema avícola es un poco más agroindustrial. Entonces acá vemos que efectivamente solamente el 7.8% de la actividad avícola está en unidades de producción en donde hay productores residentes con mano de obra del hogar. Importante también los equinos. El 41.5% de los equinos están en estas unidades de producción. Y en términos de área sembrada, entonces, en área sembrada vemos que estos 7 departamentos representaron el 43.9% del total del área sembrada en las supas en donde hay un productor residente y hay mano de obra del hogar. Entonces vemos áreas sembradas importantes en Nariño, en Cauca, Chocó, Tolima. Son unidades de producción en donde se utiliza mano de obra del hogar, básicamente. Esto cambia un poco cuando lo vemos a nivel general de todas las unidades de producción. Y digamos que después de ver este dato de área sembrada también podemos saber cómo se comporta y hacia qué
está dirigida a esta área sembrada. Entonces tenemos una clasificación de grandes grupos de cultivos, pero si ustedes quieren ir mucho más al detalle, también podemos saber qué hay dentro de flores y forrajes, dentro de plantaciones forestales, dentro de plantas aromáticas. Tenemos una tipificación de más de 400 cultivos en el censo agropecuario. Un hallazgo es que en el país se creía que existían 11 variedades de café. Nosotros encontramos 40 variedades de café en todo el territorio nacional. Entonces, acá, ¿qué podemos ver? Vemos que para estas unidades de producción, en donde hay productores residentes con mano de obra, tenemos una concentración importante en cultivos en el área sembrada que está dedicada a tubérculos y plátanos, hortalizas, verduras y legumbres y frutales. Digamos que del total del área sembrada que encontramos en donde había personas, tenemos una participación importante en donde tenemos mano de obra del hogar. Y pues este es un mapita que nos muestra también el área sembrada, en donde tenemos acá las unidades de producción con personas y las unidades de producción en donde hay productores residentes y mano de obra del hogar. Acá vemos unos cambios importantes en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Santander, Chocó y La Guajira. Entonces acá tenemos total de unidades de producción con personas, entonces vemos una intensidad importante por acá, Antioquia, Tolima, Nariño, y acá ya vemos algunos departamentos que se caracterizan no solamente por tener áreas sembradas, sino por la utilización de mano de obra familiar. Chocó, Santander, Antioquia, Tolima, Nariño, que era el departamento que veíamos en la tabla en el primer lugar. El censo también nos permitía no solamente tratar de dimensionar el área sembrada, sino también la producción. Nosotros tomamos la producción, medimos el área sembrada, el área cosechada, los rendimientos de esa producción, y acá podemos tener un indicador de la producción en toneladas. Entonces vemos un cambio. Si recuerdan la gráfica anterior, teníamos a Nariño de primeras. Acá está Antioquia, que en la tabla anterior ocupaba el puesto quinto o sexto. Acá tenemos a Antioquia como uno de los departamentos en donde más producción hay. No necesariamente más área sembrada, pero los cultivos son mucho más productivos. Y esa producción está enfocada básicamente a tubérculos, hortalizas, frutales. Este censo nos mostró una radiografía muy importante del crecimiento que han tenido estas plantas aromáticas, condimentarias y medicinales. Esto era algo que antes, digamos que no estaba en las radiografías de lo que era el campo, pero encontramos grandes plantaciones de estas plantas aromáticas, encontramos cultivos no tradicionales importantes en los territorios étnicos. Entonces pudimos tener una fotografía muy importante de la actividad en el país. Y este mapa lo que nos está mostrando es cómo está esa producción, que era lo que veíamos en esa tablita. Vemos que Antioquia es un departamento con una alta productividad en términos de rendimientos de área sembrada. Tolima también, acá tenemos cultivos muy importantes, como el café, Tolima, en el Huila también. Algo que también nos permitió ver el censo es tener un poco qué pasa con el destino de lo que se produce en estas unidades de producción. ¿Es solamente para autoconsumo o hay algún tipo de uso diferente, autoconsumo, comercialización, o tenemos otros destinos como intercambio, trueques? Entonces, lo que podemos ver es que el 15.3% del destino de la producción es solo autoconsumo, y gran parte de la producción es para otros destinos
que pueden ser intercambios, venta de productos, pero encontramos un tema muy importante de comercialización e intercambio de productos. Y acá hay algo muy importante. Entonces, también caracterizamos el destino de esa producción por tamaño de unidades de producción. Entonces encontramos que cuando el tamaño de la unidad de producción aumenta, la proporción que se destina a otros destinos es mucho mayor a la comercialización. Pues vemos grandes extensiones de tierra en donde pues no tendría mucho sentido tener autoconsumo, sino son temas mucho más de ventas, de producciones importantes que de alguna manera van al abastecimiento de los mercados. Y encontramos que cuando las unidades de producción son más pequeñas, tenemos unos porcentajes importantes de autoconsumo. Esto cambia mucho cuando miramos en el tamaño de las unidades de producción. Entonces, cuando hay más excedentes, estos excedentes van a la comercialización. Y esto es muy diferente al mirar los tamaños. Bueno, también les preguntamos a nuestros productores residentes si ellos estaban asociados, si hacían parte de alguna organización comunitaria, gremios, y encontramos que el 77.4% de estos productores residentes no están asociados. O sea, encontramos personas que de alguna manera pueden ser producto, pueden ser parte de una política importante, porque acordémonos que tenemos una gran diversidad de cultivos con unos rendimientos muy bajos, con una población muy vulnerable en términos de educación. Entonces, acá vemos que esta población no está asociada, la mayor parte de esta población no está asociada. Y acá encontramos algunos hallazgos. Entonces, digamos que en estas unidades de producción con productor residente y mano de obra del hogar, encontramos que el 23.5%, solo el 23.5% recibía asistencia técnica. Acá el 15.8% solamente hizo solicitudes de crédito, solamente el 15.8%. Este indicador en el total nacional llega al 10%, está entre el 10 y el 12%. Pero algo muy importante es que de este 10 o 12% de solicitudes de crédito que se pasan a los bancos, el porcentaje de aprobación es casi el 80%. Entonces, digamos que vemos una población que no busca el sistema financiero, porque si busca el sistema financiero, la probabilidad de aprobación del crédito es muy alta. Tenemos casi un 80% de aprobaciones respecto a solicitudes de crédito. Entonces, muy bajas solicitudes de crédito, maquinaria 28.3% y pues en el 28.2% teníamos algunas construcciones adicionales a la vivienda. Entonces, pues digamos que eso era parte de los resultados que les traía de este tercer Censo Nacional Agropecuario. Como les dije al inicio de mi presentación, los invito a visitar la página del DANE. En el DANE tenemos un espacio en donde tenemos una clasificación de estadísticas por temas. Hay unas que hacen parte del sector agropecuario, tenemos los resultados del tercer Censo Nacional Agropecuario, la encuesta nacional agropecuaria, la encuesta de sacrificio de ganado, tenemos unas encuestas de arroz mecanizado, un censo arrocero también, para que ustedes consulten la información. Estos resultados del Censo Nacional Agropecuario se encuentran anonimizados, se pueden hacer consultas a nivel de vereda, a nivel de municipio, a nivel de departamento y pueden obtener mucha más información. Entonces, muchas gracias.